Elizabeth soñaba con un día ascender al trono y gobernar no solo Inglaterra, sino todo el mundo, pero había algo que no sabía. Esa corona brillante no estaba para concederle sus sueños, sino para quitarle las cosas más valiosas de su vida. Londres, 1934, en una mañana brumosa, donde el trueno resonaba en el palacio como si lo sacudiera. Las gotas de lluvia que golpeaban las grandes ventanas no mojaban a los que estaban adentro, pero humedecían sus corazones. La pequeña Elizabeth estaba sentada en silencio junto a la ventana, con su oso de peluche favorito en brazos. Tenía 8 años, pero sus ojos reflejaban una seriedad que no correspondía a su edad. Quizás era innato, quizás el apellido que llevaba era un pesado manto sobre sus hombros. Parpadeó al oír los pasos resonar en las paredes del palacio. Uno de los sirvientes inclinó la cabeza al pasar por la puerta, pero Elizabeth ni siquiera lo notó. Estaba perdida en sus pensamientos. Su mente infantil intentaba entender por qué todos la llamaban la reina del futuro. ¿Por qué yo?, se susurró. ¿Por qué todos me miran y dicen, un día tú gobernarás este país? En ese momento, la puerta se abrió ligeramente y entró su padre, el rey Jorge V, un hombre que llevaba el peso de la realeza en sus hombros, pero con un amor cansado en sus ojos. Vio a Elizabeth junto a la ventana y notó que pensaba como un gobernante, no como una madre. ¿Qué haces aquí, Lilibet?, preguntó con una voz suave pero firme. Elizabeth se volvió y lo miró. Sin soltar su oso, respondió en voz baja, solo, estoy pensando, padre. El rey se acercó y se sentó junto a su hija. Su mirada se perdió más allá de la ventana. La lluvia caía sin cesar. Luego, bajó la cabeza y miró a Elizabeth. Sé lo que estás pensando. Todos te dicen que un día te sentarás en el trono, ¿verdad? Elizabeth asintió lentamente. Bueno, tengo curiosidad por algo, mi pequeña reina. ¿Sabes lo que realmente significa el trono? Elizabeth no respondió. El rey se quitó las gafas y aflojó la corbata. Luego guardó silencio por un momento y volvió su mirada al rostro de su hija. Ahora le contaría. La verdad, el trono no es solo una silla, Lilibet. Es una torre de soledad. Un lugar donde todos te aplauden pero nadie te conoce realmente. Ese trono es una carga donde incluso los más cercanos esperan cosas de ti. Lo entenderás mejor conforme crezcas. Elizabeth parpadeó y se mordió el labio. Apretó su oso con las pequeñas manos. Luego hizo una pregunta, con voz casi inaudible. ¿Está feliz, mamá? El rey se sorprendió con esa pregunta. Por un breve momento, sus ojos se perdieron en el vacío. Luego apareció una sonrisa amarga en la comisura de sus labios. Tu madre cumple con sus deberes como reina. Ser feliz es otra cosa. Elizabeth no entendió completamente esas palabras, pero en ese momento vio algo en los ojos de su padre. Soledad. Una soledad profunda e indescriptible. ¿Y tú?, preguntó luego. ¿Eres feliz, padre? Esta vez, el rey no respondió, solo acarició la cabeza de su hija. Luego, se levantó y corrió la cortina. Afuera pasaba gente. Cada uno levantaba la cabeza y miraba el palacio, admirando en secreto a quienes estaban dentro. Pero adentro, solo, planificaban el futuro de una niña. Más tarde ese día, Elizabeth fue a la habitación de su maestra, la señora Crawley, para estudiar historia, política, gramática. A pesar de su corta edad, luchaba con temas complejos. La señora Crawley la miró tras sus gafas negras y dijo, un gobernante no puede dirigir el futuro sin conocer el pasado, Su Majestad. Elizabeth no estaba acostumbrada a la palabra Su Majestad. Todavía era una niña, pero cada día crecía un poco más. Al final de la clase, le entregaron un libro de Shakespeare. Tenía que leer el capítulo, Las tragedias de los reyes. Al llegar a casa, dejó el libro en su habitación y corrió hacia su padre. Padre, ¿por qué los reyes siempre mueren solos? El rey se sorprendió. La respuesta a esa pregunta podría estar enterrada profundamente dentro de él. Respiró hondo. ¿Por qué, Lilibet? Nunca han confiado completamente en nadie a lo largo de sus vidas. Esa frase caló hondo en Elizabeth. Al caer la noche, Elizabeth estaba sola en su habitación, con su oso en brazos, mirando al techo. Pensaba en silencio. Un día crecería, llevaría la corona de su madre,
y tal vez se convertiría en la mujer más poderosa del mundo. Pero ese poder, ¿qué le quitaría? Antes de cerrar los ojos, murmuró, ojalá pudiera quedarme solo como la niña pequeña de mi padre. Pero ya no era solo una niña, ahora era la heredera de un trono silencioso. Londres, Palacio de Buckingham, otoño de 1932. Mientras el oscuro velo de la noche cubría los vastos pasillos del palacio, el silencio era el mayor confidente de sus habitantes. El único sonido que resonaba en la quietud era el lento latir del corazón de la pequeña Elizabeth. Tenía solo 6 años, pero sus ojos reflejaban una madurez profunda y su alma cargaba un peso muy grande. El inmenso esplendor del palacio, las paredes doradas, las cortinas de seda, el brillo de las lámparas de cristal ya no eran cosas que llenaran la imaginación de una niña. Para Elizabeth, ese lugar no era solo un hogar, era un destino, un deber y, sobre todo, un refugio de soledad. Ese día, afuera soplaba un viento frío, las hojas en el jardín del palacio comenzaban a caer y el aroma del otoño flotaba en el aire. El rey Jorge VI caminaba con su hija, sus pasos eran pesados, los pasos pequeños de Elizabeth eran firmes y silenciosos. Aunque el largo pasillo resonaba con pasos pesados, parecía vacío, pero dentro de ese vacío había un gran peso en los hombros del rey y de la pequeña princesa. Lilibet, mira, dijo el rey con suavidad mientras sostenía la pequeña mano de su hija. No eres solo una princesa, un día serás el corazón de este país. Todos estarán observándote. Elizabeth se sintió orgullosa de las palabras de su padre, pero también crecía dentro de ella una serie de preguntas. ¿Por qué todos se fijan tanto en mí? ¿No soy solo una niña? El rey Jorge V sonrió pero respondió, a veces las cargas más pesadas se llevan sobre los hombros más pequeños, querida. Fuera del palacio, se acercaba una tormenta de multitudes, caos, admiración y expectativas, mientras que dentro, tormentas rugían en el alma de esta pequeña niña. Un tesoro secreto, la primera página del diario. Aquella noche, el rey llevó a Elizabeth a su habitación, abrió una caja antigua y bordada, y sacó un pequeño diario. El diario estaba encuadernado en cuero con el escudo real, viejo pero elegante. Al entregar el diario a Elizabeth, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta es tu primera decisión que dará forma a tu futuro, Lilibet. El verdadero poder es la capacidad de pensar con justicia, incluso cuando permaneces en silencio. Elizabeth aceptó el diario, buscaba frases escondidas entre las páginas, pero era demasiado joven para comprender. Una chispa ardía dentro de ella. Quizás esa chispa se convertiría algún día en determinación y coraje. Caminatas silenciosas en el castillo de Windsor. Semanas después, durante una caminata matutina en el jardín del castillo de Windsor, el rey decidió compartir un secreto importante con su hija. Caminando entre el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, una pesada quietud los envolvía. Lilibet, dijo el rey Jorge V, el trono no es solo poder, a veces puede ser un castigo. Elizabeth levantó la vista sorprendida, viendo la seriedad en el rostro de su padre claramente por primera vez. ¿Un castigo? ¿Por qué? El rey pausó y respiró hondo. Porque un día, para ganar el amor de todos, tendrás que ocultar tus verdaderos sentimientos. Tu sonrisa será solo una fachada, y lo peor, sacrificarás incluso a los que más amas por ese trono. Estas palabras arrojaron una sombra pesada en el corazón de Elizabeth por primera vez. Detrás del brillo del trono, la soledad y la pérdida empezaban a tener sentido. Educación y la sombra de la soledad. Día tras día, la vida de Elizabeth cambiaba. Ya no despertaba alegre, sino con ansiedad y temor. Cada día, cargaban más conocimiento y la disciplina la moldeaba. Lecciones de latín, política, historia noble, protocolos. Mientras un niño quería jugar, ella memorizaba reglas. Pero cada noche, su padre tocaba su puerta y le contaba historias de la vida real, no cuentos de hadas, historias de decisiones difíciles y luchas. Un día, cuando estés frente al presidente de Francia, tus ojos deben mirar hacia adelante, no hacia abajo, decía, y tu corazón debe latir con la voz del país. Elizabeth escribía estas palabras en su diario,
creciendo y madurando con cada línea.